¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estamos otra vez aquí en su programa Conspiración Paranormal. Este martes 23 de diciembre del 2014. Ya estamos a un día nada más de la Navidad. Imagino que ya están listos. Ya tienen todo el alcohol, la comida preparada. Ya saben, son días muy trillado esto, pero es cierto, son días para pasar con la familia. Son días para estar con ellos, para compartir. Y pues, ¿por qué no echar la fiesta, el drink, la comida? Se vale. Y bueno, estamos totalmente en vivo como siempre. El día de hoy les vamos a estar hablando sobre el Titanic. Me imagino que todos han escuchado hablar del Titanic, han oído hablar de él, han visto la película, se han hecho infinidad de documentales. Bueno, se ha hablado de este tema, me imagino, ¿quién no lo va a conocer? Pero el día de hoy les vamos a estar hablando sobre lo que es básicamente las teorías de conspiración que existen en todo esto, lo que hay de fondo, lo que ustedes quizá no conocen, porque lo más seguro es que conozcan la historia normal o la historia oficial, lo que nos han contado a todos. Pero ¿qué hay de fondo en todo esto? ¿Realmente fue un accidente? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se combinaron varios errores? ¿Fue un error humano? ¿Fueron las condiciones? ¿Fue la naturaleza? Eso es lo que les vamos a estar platicando en este programa. Como siempre, acuérdense, de este lado tenemos un chat con el que pueden participar, para que nos cuenten qué les gusta, qué no les gusta, para que nos manden saludos, todo lo que ustedes quieran, ya saben. De este lado pueden participar y vamos a estar leyendo siempre sus mensajes y vamos a estarlos tomando en cuenta. Si hay algún tema que les interesa, si quieren ampliar sobre el mismo tema o comentar algo, siempre son bienvenidos sus comentarios. No se les olvide darle like a la página de Morelia In, ahí en Facebook, donde se van a poder estar enterando de los temas que tenemos aquí en el programa y sobre todo los otros programas que tenemos aquí en el canal. También a la página de Morelia In, que es donde están viendo ahorita esta transmisión. Ya saben que pueden encontrar libros, pueden encontrar películas, software, de todo un poco. Ahí se van a divertir un rato, entonces también chequenla. Denle por ahí una revisada. Y pues bueno, básicamente como les comentaba, vamos a estar hablando del Titanic. Vamos a estar ampliando bastante el tema. Se van a ustedes dar cuenta de que para coincidencia es muy raro todas las cosas que han pasado y que muchas de las teorías que aquí les vamos a presentar sí se adaptan, sí se aplican de una forma que podrías decir, ay güey, igual en una de esas sí sucedió esto. Y bueno, esto es Conspiración Paranormal y aquí comenzamos. Perdón, te lo mandé muy rápido. Perdón, disculpa. Ya estamos de regreso. Bueno, antes que nada quiero mandar saludos. No sé, bueno, quien nos esté viendo, por favor que haga el favor de mandar, como ya decía, que nos ponga aquí en el chat o que me mande un WhatsApp o ahí un inbox para mandarle saludos si es que quieren. Ahorita le mando saludos a mi hermana, a mi cuñado, a mi sobrina, que seguramente me están viendo. Me imagino que también están por ahí mis papás. Espero que sí, espero que me estén viendo. No sé quién más me esté viendo. Yana Denise, a la conductora de Top Line. Espero que me estés viendo también. Ahí te mando un beso. Y bueno, vamos a entrar en materia. Como les comentaba, bueno, el Titanic, lo que es la historia, ya me imagino que la conocen. Si no la conocen, se las voy a contar así rápidamente. Les voy a dar un marco histórico de qué fue lo que pasó. Bueno, el Titanic pues es el barco transatlántico más importante, más conocido en el mundo, y sobre todo por lo que le pasó. Era un barco, en su tiempo era el más moderno, era el más grandioso, era el más lujoso, el de mayor tamaño, o sea, era el más chingón de todos los que había en esa época. Lo construyeron con este fin exactamente, para que fuera el mejor, para que pudiera destacarse entre todos los demás. Entonces resulta, bueno, cuenta la historia, la leyenda, de que tenía un letrero supuestamente que decía, ni Dios puede hundirlo. Y pues tómala, que yo creo que Dios se encabronó y se los hundió por andar de habladores. No se ha podido demostrar esto, pero se supone, según las historias, que ese es el letrero que existía ahí. Entonces, bueno, lo crearon
hicieron un viaje inaugural. Salió lo que era el barco, salió desde Southampton, que está en Inglaterra. Desde ahí zarpó, iba a llegar a América, o sea, desde Europa era un viaje que iba a llegar a América, a Nueva York. Zarpó y pues obviamente como era, como les digo, el barco importante del momento, el más lujoso, entonces obviamente iba con la gente más millonaria y más importante del momento. Iba con banqueros, iba con magnates, o sea, toda la gente más pudiente de ese momento se embarcó aquí, porque pues todos querían estar ahí, era lo in. ¿Quién no quería embarcarse en el Titanic? Y más si era el viaje inaugural. Entonces ya, se embarcó. Se embarcaron, en este carro fueron 2.224 personas. O sea, imagínense, jamás un barco había tenido la capacidad ni siquiera para 2.000 en esa época. Entonces, lo que es, ya cuando llevaba 4 días de estas 2.224 personas, 860 eran de la tripulación. O sea, en realidad no eran muchas. Para el tamaño de barco, era muy poquita tripulación. Y resulta que se embarcaron en este viaje. Ya van a los 4 días que llevaban del viaje. Esto fue el 14 de abril de 1912. Llevaban 4 días apenas de haber zarpado. Entonces el capitán, su nombre era Edward John Smith, que, bueno, si ustedes se darán cuenta, John Smith es un nombre bastante común, o bastante utilizado en Inglaterra. Es como si aquí dijéramos Juan Pérez, hasta parece un nombre irreal, un nombre falso. Bueno, Edward John Smith, era uno de los barqueros más importantes, de los capitanes en su momento más de mayor renombre y más trascendentales. Entonces obviamente por eso lo llamaron a él, para poder ser el capitán del Titanic, para llevarlo a buen puerto. Pues resulta que este señor se creyó tan fregón, porque iba en el Titanic obviamente, entonces pensaban que pues, nada le podía pasar a ese barco, que a los 4 días de zarpar empieza a subir la velocidad, y subió su velocidad casi al tope. O sea, el máximo que soportaba el Titanic, les digo, era 25 nudos. La velocidad de los barcos se mide así, se mide nudos. Entonces él lo puso hasta 24 nudos, digamos, era prácticamente la máxima potencia que daba. Y esto lo hizo para demostrar que su barco podía llegar en menor tiempo. O sea, que su barco era tan chingón que podía llegar a donde él quisiera en el tiempo que él quisiera. Grave error. Por la zona por donde se encontraba, estaba en el Atlántico Norte. Había otros barcos, en realidad había muchas naves por ahí cerca de ellos. Uno de ellos era el Californian SS. Entonces le empezaron a avisar, le mandaron mensajes al Titanic y al capitán avisándole de que había muchos iceberg en la zona. Pero pues ese güey le valió madre. Dijo, pues a mí no me hace nada, yo vengo en el Titanic. Y los ignoró. Siguió su camino. Siguió. A las 11:40 de la noche exactamente, resulta que el vigía, que está en la parte de arriba, les avisa que hay un iceberg. Lo que intentan hacer, en ese momento, para acabarla, el capitán estaba dormido. O sea, imagínense, bien güey el señor. Está dormido y resulta que lo que intentan hacer es girar hacia un lado y retroceder. Pensaron que si golpeaban al iceberg con un lado, en vez de darle directamente, o sea, en vez de estrellarse con él de frente, intentaron girarlo para que nada fuera de lado. Salió peor, porque al momento de girar, lo que hizo el iceberg fue rasgar toda la parte lateral. Rompió lo que son las cubiertas de seguridad. Se supone que el Titanic tenía 5 cubiertas de seguridad. Entonces, el Titanic hubiera soportado que 4 de ellas hubieran sido rotas. O sea, el iceberg podía haber golpeado 4 puntos de seguridad y no se hubiera hundido. Pero por mala suerte, resulta que le dio a los 5 puntos. Las 5 cubiertas de seguridad se abrieron, así como jalata, y caminó. A las 3 horas ya se había hundido por completo el Titanic, con todas las personas que cayeron. Bueno, el saldo fueron 1.523 personas muertas, aunque increíblemente solo se pudieron localizar 328 cuerpos. O sea, imagínense, aproximadamente 1.200 cuerpos nunca fueron recuperados. Y de estos 328 que se recuperaron, la mayoría quedaron irreconocibles. O sea que prácticamente nunca se supo quién era. Sobrevivieron 705 personas, fueron las que pudieron rescatar. Estos son las cifras oficiales del Titanic. Esta es la historia que todos conocemos, que hemos visto en documentales.
que en la película de James Cameron, aunque a fin de cuentas fue una historia de amor y todo esto, pues de todos modos se tocó. Ahora, viene lo interesante. De aquí en adelante existen varias historias de conspiración. Todo se desarrolló normal. Pues ya se hundió el Titanic, que encontraron a los sobrevivientes, bla, 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 bla. Llega la década de los 80s, más o menos a mediados de los 80s, por fin se pudo localizar en dónde estaba el Titanic. Por fin supieron en dónde estaba. Está en la zorra, no, esa es otra cosa. Está en la zona de Terranova, en el Atlántico Norte, como les comentaba. Se hundió por completo, obviamente. Se encuentra a más de 4000 metros de profundidad ahí. O sea, es prácticamente imposible llegar. Se han podido tomar fotos, como hemos visto. Me imagino que han encontrado en internet alguna. Pero en esa parte donde está, no da el sol. O sea, no hay un solo rayo de luz que pueda llegarles ahí. Entonces prácticamente el Titanic está sumido, pues, en la oscuridad. Sus restos ahí quedaron atrapados y nunca los van a poder sacar de ahí, seguramente. Han llegado algunas cámaras, algunos han sumergido cámaras, algunos buzos submarinos han podido llegar y han tenido algunas tomas buenas, pero pues prácticamente es imposible llegar a lo que es el barco, aunque ciertas personas lo han logrado. Entonces les digo, todo estaba normal, hasta aquí todo parece como una tragedia, o sea, una gran tragedia, pero algo normal, algo que le pudo suceder a cualquiera. El problema comienza en 1998. Aquí es cuando Robin Gardiner, que era un investigador, saca a la luz un libro que se llamó Titanic, el barco que nunca se hundió. Entonces ahí él empieza a contar sus teorías, lo que él pensaba según sus investigaciones, de lo que había pasado con el Titanic. Y bueno, es lo que les voy a comentar a continuación. El Titanic, esta es la historia real. El Titanic lo construyó una empresa llamada White Star Liner. El propietario era JP Morgan o JP Morgan. Se oye más fashion JP, ¿verdad? Él es el propietario, no se les olvide este nombre porque lo vamos a estar nombrando más. Entonces, él se embarcó en un proyecto grandísimo, o sea, de grandes dimensiones. Aquí o su empresa se volvía la más fregona, ganaba un montón de dinero y se colocaba al tope, o se hundía y se iban a la quiebra. O sea, él puso todo el dinero que tenía, se endeudó a más no poder y lo hizo para construir 2 superbarcos. El primero de ellos fue el Olympic y el segundo, el Titanic. Son barcos hermanos. Digamos, el Olympic es el hermano mayor porque nació unos años antes. Cuando el Titanic apenas lo estaban construyendo, el Olympic ya estaba construido y listo para zarpar. Bueno, pues resulta que mandan al mar al Olympic. Apenas tenía unos pocos días de haber zarpado y resulta que choca. Se estrelló de frente contra un barco de la Armada. Entonces ya se imaginarán, era un Hawk. Entonces hicieron un juicio legal, bla, bla, bla. El chiste es que llegaron a la conclusión de que la culpa la había tenido el barco, la había tenido el Olympic. Entonces obligaron a lo que fue a la empresa, a White Star, a pagar toda la reconstrucción del navío, el bucanero de guerra. Entonces, pues ahí fue cuando les dio en la torre. O sea, imagínense, lo peor de todo es que ni siquiera tenía seguro. O sea, no estaba asegurado este barco. Entonces a ellos les tocó pagar lo que fue la reconstrucción del barco, el de las Fuerzas Armadas. Y como quedaron tan gastados, les digo, pues ya habían gastado obviamente en la construcción del Olympic. Estaban construyendo el Titanic y aparte les toca pagar la reparación del otro. Pues entonces les dio en la torre por completo. Ahí lo único que les quedaba era venirse a la quiebra, no había más. O sea, la empresa iba a cerrar. Entonces la teoría que nos cuentan aquí es que ellos hicieron uno de los trucos más viejos que existen, que fue cambiar los barcos. Se supone que en algún punto, como ellos ya no tenían dinero para seguir construyendo el Titanic y no tenían dinero para reparar el Olympic, en algún momento se encontraron en Belfast los 2 barcos y ahí fue donde hicieron el cambio, donde se supone cambiaron uno por el otro. Ahorita que regrese del corte les voy a estar comentando más o menos cómo fue que sucedió todo esto y las características de lo que sucedió. Volvemos.